esto se me da mal todavía, Muy bueno. pero puedes intentarlo más, esforzarte, ver si lo puedes aprender. Y esa palabra un poco como que casi que te transporta del mundo de la mentalidad fija, ¿no? A la mentalidad de crecimiento. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola, Polímatas. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy tenemos aquí por fin a Sergio San Juan, el escritor de Aprendizaje Infinito. No del blog, sino del libro, que llevamos... ¿Cuánto tiempo yo se va esperando que saque el libro publicado, Sergio? Me daba la turra cada semana con que estaba avanzando muchísimo y tal, pero luego nunca llegaba, ¿eh? Yo tengo la sensación de que llevamos 2 años, pero no sé cuánto ha sido, Sergio, Sí, tal el cual. proceso. Sí, casi 2 años, casi Casi dos dos años, años, mira. justo. Pero bueno, por fin, o sea, no esperábamos menos de él. Ha conseguido publicarlo con ARPA. Y bueno, yo quería ser el primero en tenerle en una entrevista. No sé si es la primera que das, Sergio, pero bueno, de las De las primeras sí, ¿no? primeras. Las primeras. Y nada, todos conocéis a Sergio, así que tampoco lo voy a presentar mucho, pero bueno, yo conocí a Sergio a través de su antiguo podcast, El Rincón de Aquiles, y luego ha estado como invitado varias veces en Polímatas, sobre todo pues un capítulo muy conocido que es el que hicimos un especial sobre Nassim Taleb, y en Sufriendo en Directo, en los dos Sufriendo en Directo. Y nada, nos acompaña también Joseba Legarreta, que bueno, es conocido por la serie de David Deutsch y por acompañarme también en la última presentación de otro Sergio, de otro amigo, de Sergio Parra, que tuvimos aquí hace bueno, unos meses. Así que nada, yo creo que Sergio, lo que toca es empezar preguntándote cómo ha sido esta experiencia de escribir un libro, tu primer libro, ¿con cuántos años? 24 para 25. 24 años. Empezaste con 22. Sí, sí, incluso un pelín antes. Con el Rincón de Aquiles a lo mejor tendría 21. Mm. Pero bueno, a ver, la experiencia es muy diferente a escribir un post de la newsletter, ¿no? Yo pensaba que iba a ser solo cuantitativa la diferencia de, bueno, esto es un post de la newsletter mucho más grande, pero vamos, al menos a mí, claro, Sergio Parra, que estuvo aquí, que ya lleva 40 libros o no sé cuántos, que ha escrito libros para otra gente y tal, pues a lo mejor te dice, bueno, un libro es un post largo, ¿no? Pero a mí me ha costado mucho como conectar todas las piezas. Ahora con Joseba, que algunas incluso ni han acabado de encajar perfectas y es un reto de cómo formas el puzzle de un libro, sobre todo un libro que, a ver, que no es de un libro una idea y se repite, sino que es más un libro de que la idea es el propio hilo conductor. Mm. Tengo que decir que a mí me sorprendió cuando cogí el libro y viendo todas las historias que cuentas y lo destiladas que están las historias, me sorprendió lo bien hilado estaba, o sea, lo bien que estaba hilado dentro de un capítulo las diferentes temáticas para llegar a una conclusión. Y o sea, te lo dije a ti y lo digo aquí porque o sea, me sorprendió porque me pareció difícil. O sea, lo leí y dije, hostia, aquí hay muchas horas de revisar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Puliendo a tu manera esa de quitar frases y frases y frases, limando ahí lo justito y me gustó mucho, la verdad que sí. Un libro que se lee muy fácil, o sea, un libro te lo puedes leer perfectamente en 2, 3 tardes, Sí, que manda narices, tardas 2 años para hacer un libro y luego ya. al final es como estas recetas, ¿no? Que te llevan toda la mañana a prepararlas y te las comes en 10 minutos. Para mí esa es una de sus grandes virtudes, porque yo he leído otros libros de aprendizaje, obviamente, claro, al leerme el libro de Sergio yo ya tenía un conocimiento que a mí no me ha aportado muchos nuevos conocimientos, pero lo que sí que me ha aportado es esta cosa de, hostia, este es un libro con el que puedes aprender cosas que he aprendido en otros libros, pero de una manera más ligera, ¿no? Sí, tú me pedías por un feedback del libro, yo creo que es un buen libro para personas que nunca se han acercado al mundo este de aprender a aprender, este concepto un poco meta, ¿no? De cómo puedo aprender mejor. Yo creo que este es uno de los temas más importantes que deberíamos aprender todos cuando somos, a poder ser, muy jóvenes. Porque anda que no perdemos tiempo, ¿no? En el colegio, en el instituto, en la universidad, por no saber los rudimentos de cómo aprender. Así que me parece un libro importante. Obviamente yo también le veo algunos defectos. Si queréis durante la charla lo podemos mencionar, Sí. pero bueno, el libro cumple con su cometido. Tanto Joseba como yo estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que es un libro para gente que no está metida en este mundillo. Va a ser fácil y le va a dar los conocimientos necesarios. No, total. O sea, me preguntabais, bueno, en el guión que me habéis pasado, que
vamos a ir saltando, imagino, pero ¿para quién iba? Y ahí está un poco el reto. A ver, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero para mí dos libros que fueron referencia fueron Hábitos Atómicos de James Clear y Invicto de Marcos Vázquez. Entonces yo quería hacer un poco como, claro, obviamente me he quedado por el camino, pero la aspiración era hacer, pues lo que Hábitos Atómicos es a los hábitos y al conductismo, y Invicto es a la psicología cognitiva, conductual y al estoicismo, Ujú. pues esa introducción, esa puerta de entrada. Y que luego alguien que, por ejemplo, que se ha leído a Héctor Ruiz, pues que a lo mejor descubra alguna idea interesante, nueva o de otro enfoque, de otra corriente de aprendizaje, pero que es lo que tú dices, que al final si has leído sobre esos temas, todo te va a sonar y a lo mejor te va a aportar un matiz o detalles o alguna anécdota o sí, pues Total. un poco la idea. Haber escrito el libro y haber hecho este esfuerzo ha hecho que hayas aprendido ideas y cositas que has empezado a aplicar en tu vida? ¿O ya traías tan trillado todos los temas que has escrito en el libro que no te ha pillado ninguna así como novedad o sorpresa? No, aprendí un montón. O sea, al lanzarme a escribirlo, y fue una de las cosas más difíciles del libro, me di un poco cuenta de mis lagunas. O sea, yo me había leído el libro de Héctor Ruiz, había ido a la charla de la biblioteca, había leído el resumen de Val, había escrito mi propio resumen para Aprendizaje Infinito, pensaba que sabía aprender a aprender y luego al escribir el libro ha sido como un reto más y una vuelta de tuerca de ya no es que tienes que pensar que lo sabes y de haber escrito un texto, sino que tienes que escribir un libro entero sobre el tema. Y luego también pues cambié el enfoque, lo dividí en esas tres fases, pero que luego al final, y sin hacer un poco spoiler, pues al final todo está conectado, pero ha sido un proceso el propio libro de aprender, o sea, no ha sido de estas ideas las tengo mega trilladas, sino más de, vale, ¿cuál es la mejor explicación que soy capaz de construir de cómo aprender mejor? Y pues dividí en esas tres fases, me documenté, leí algún manual de psicología y demás, y la verdad que aprendí un montón en el propio proceso. ¿Empezamos con las primeras fases o le meto una puñalada con alguna Venga, pregunta métele así la más fácil? pullita. Venga, Venga, Está mejor demasiado relajado. las vale, puñaladas al principio ya que me vaya desangrando en la vale, Lo charla. vale, malo de que te vale, entrevisten amigos es esto, Sergio, Claro, que... no, ya lo sé. vale. La pregunta es fácil. Teniendo en cuenta que ahora todavía te estás leyendo el pelo de la barba, Sí. que tienes pocos años todavía de experiencia vital, ¿te sientes cómodo sacando un libro que va de aprender a aprender y que tiene una sección que es mantener el aprendizaje en el tiempo cuando apenas tienes tiempo de vida? Vale, a ver, obviamente nada cómodo me siento. O sea, y tampoco quiero, o sea, cuando hablé con la editorial, un poco la propuesta también, parte de la propuesta era que el libro me servía como para generar autoridad y convertirme en un experto referencia en este caso, aprender a aprender, ¿no? Porque el libro, pues al final, pues te da credibilidad, estatus, demás, pero tampoco he planteado así el libro. Primero, no he estudiado psicología. O sea que a lo mejor no tengo una base tan sólida para hablar desde el enfoque psicológico del aprendizaje. He leído mucho por mi cuenta, pero que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, que tampoco quiero convertirme como en una autoridad o quiero investigar en... Ha sido más de, mira, yo llevo pues 4 o 5 años aprendiendo por mi cuenta, consumiendo mucha información en Internet y da la casualidad de que uno de los temas que más me han impactado y que más he tocado ha sido el aprendizaje y que es un poco el hilo conductor de mi proyecto. Entonces surgió la oportunidad del libro y es más casi como un reto de, vale, lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo puedo crear la mejor explicación posible de, por así decirlo, una guía, ¿no? De aprender que sean más principios generales. Y la fase de mantenerlo en el tiempo, a ver, llevo pocos años, me considero un tío constante, pero claro, eso es, o sea, con 90 años ya hablaremos de si lo he mantenido en el tiempo o no. Cuando estéis ya ahí enterrados, Con pero 90 años yo creo que no estaré aquí. O sea, cuando tú tengas 90 claro, yo creo que no estaré. Ni A con ver, 30, ¿no? hay dos tipos de libros principalmente, ¿no? En divulgación o en no ficción. Uno que son los escritos por un técnico, por ejemplo, Héctor Ruiz Martín, que es un libro, Cómo aprendemos, que está en la Biblioteca Polímata. Héctor Ruiz es un experto en pedagogía, es psicólogo, si no recuerdo mal. Hay una entrevista que le hice yo aquí. Ha dedicado su vida a eso. sí, Entonces, obviamente, él que ha hecho, ha escrito un manual.
Ha escrito claro. un manual muy bueno, pero no deja de ser un manual. Y luego hay otros perfiles de escritores de no ficción, como puede ser, por ejemplo, James Clear, que comentabas tú, o Marcos Vázquez, que lo que hacen es, ellos no son técnicos, no tienen por qué ser unos súper expertos en la materia, sino que lo que se les da bien es coger un tema importante y explicárselo a la gente. Y yo creo que ese es tu acercamiento y tampoco Sí. tienes que, entre comillas, excusarte por no haber estudiado psicología. Es que no creo que haga No, no. falta estudiar psicología para escribir un buen libro sobre aprender a aprender, sino que muchas veces lo que hace falta y lo que le falta a muchos técnicos es esa capacidad de divulgar, que obviamente tú tienes mucho recorrido de mejora porque es tu primer libro, pero creo que lo haces suficientemente bien como para que llegue al gran público y aprenda, ¿no? Entonces yo por ese lado o sea, lo veo muy bien. No, Y que dale, muchas dale. veces es importante que te lleguen algunas ideas en determinados momentos, independientemente de quién las diga o cuán elaborado esté y lo profundo que sea. Yo, por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, yo sabía que quería aprender a programar, pero mi mentalidad era, yo necesito esperar a llegar al FP, a la universidad o lo que sea, para que otra persona venga y en clase me enseñe a aprender, porque en mi cabeza no concebía que yo podía estudiar cosas serias por mi cuenta. Y yo creo que si a los 15, 14 años hubiese tenido un libro así o alguien me hubiese guiado un poco en cómo ser autodidacta, hubiese dicho, joder, ¿sabes? En plan, puedo empezar a hacer cosas por mi cuenta sin tener que esperar un punto concreto de mi vida donde ya seré suficientemente maduro, adulto o tenga una persona que me guíe. Entonces, tiene mucho valor si estas ideas acaban en las manos de la gente que necesita en un momento vital ese clic, ¿no? Ese pasito adelante. No, Totalmente. total. Mm. Y que, o sea, yo, por mencionar al libro de Héctor, que a mí me parece un librazo, también lo veía eso como muy técnico y muy también orientado al aula y a profesores y muy enfocado a ideas específicas. Y me faltaba como una parte más, voy a decir, filosófica o de hacerte preguntas, que es un poco el primer bloque. Sí. ¿Vale? Mm. ¿Cómo elijo qué aprender? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo un poco de cómo crear ese criterio? Mm. Que lo que tú decías, que al final el libro de Héctor es pedagogía, que es un poco centrada en el aula, en docentes y en aprendices, que luego nos sirve a la gente que aprendemos ideas, pero que al final es muy, vale, son casi técnicas de estudio, Mm. Sí, sí. que está Sí. ahí bastante relacionado. De hecho, mira, me gustaría que vayamos avanzando en la charla a través un poco de la estructura del propio libro, ¿no? Sí. Que tiene varias partes. La primera es elige qué aprender, que este es un tema, por ejemplo, que no se trata en otros libros, que es, oye, que es lo primero, elegir la dirección, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, aquí tenía alguna Joseba interesante. Sí, Joseba, si te quieres lanzar. de hecho, es una pregunta que creo que cuando vino Sergio Parra también con su libro de sabiduría tocamos este mismo tema o incluso una pregunta muy similar y es que ambos decís que la curiosidad es un poco el motor del aprendizaje, ¿no? Sergio Parra lo orientaba para ya ser una persona sabia, ¿no? El motor de la curiosidad y en tu caso es prácticamente lo mismo, pero es para seguir aprendiendo. Entonces, la duda que a mí siempre se me plantea es si la curiosidad se puede entrenar de alguna manera. Esa sería un poco la primera pregunta y la segunda es si tú puedes ayudar a gente de tu entorno a también que desarrollen esa curiosidad, sabiendo el valor que tiene. Vale. O sea, voy a empezar, o sea, voy a dar un paso atrás porque, vale, ¿por qué elegir qué aprender? Y es un poco, o sea, yo parto de la idea de que aprender se ocupa lugar, que es un poco todo esto de la economía de la atención, de que al final hay un coste de oportunidad, ¿no? En aprender, que tú creo que le dedicaste al principio de Polímatas un capítulo, ¿no? O sea, siempre está el dicho este popular de, oye, aprender no ocupa lugar, y yo lo que digo es que el punto de partida es que sí que ocupa lugar, porque pues si estamos en esta charla no estamos paseando y no nos está dando el sol, o si estamos aprendiendo a tocar la guitarra, pues no estamos aprendiendo a tocar el piano. O sea que aprender sí que ocupa lugar y de ahí que esta primera fase sea, vale, hay que elegir qué aprender, ¿no? Y el bloque son como 5 criterios, por así decirlo, pero vamos, muy generales. Y el primero es un poco la curiosidad, ¿no? Y a ver, yo creo que hay una parte que es innata, pero creo que la tenemos todos, y otra que se enseña y que es más lo que orienta la curiosidad. Porque al final la curiosidad es un poco, yo creo que es un instinto que compartimos todos hacia la información, ¿no? De que nos interesa algo y vamos a por eso y tenemos como emociones positivas y que luego nos recompensan y nos retroalimentan. Pero a ver, si la gente no fuese curiosa, pues no se tiraría horas y horas en redes sociales deslizando, que al final es un uso un poco perverso de la curiosidad, ¿no? De gente que conoce también los mecanismos mentales, que utiliza un poco, crea un entorno
para explotarlos y para sacar rendimiento mostrando publicidad, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos esa curiosidad. La cosa es, vale, ¿cómo la orientamos a temas, pues un poco como los que toca Sergio Parra, que se tocan en Polímata? O sea, cómo esa curiosidad deriva en, por ejemplo, acabar metiéndote las ideas de Deutsch, ¿no? Y yo creo que una parte, claro que sí que se puede fomentar. Y en el propio libro hablo de dos profesoras mías, una de lengua y otra de filosofía, que a mí me condicionaron un montón. O sea, yo critico un poco el sistema educativo, pero no denosto el valor de los profesores, ¿no? Que a mí me parece que un profesor te puede cambiar literalmente la vida, en el sentido de que una de las formas de fomentar esa curiosidad es cuando alguien te demuestra tanta pasión por lo que hace y que te la contagia. Y a ti te acaba interesando la filosofía sin tener ni idea de ella, porque hay una profesora que al entrar a clase movía todos los pupitres, nos sentaba en círculo, hacíamos debates, hablábamos de temas súper interesantes de actualidad y lo conectaba con ideas de filósofos y por eso pues acabas luego dedicando años a leer libros de tíos que están muertos y enterrados hace cientos de años. Entonces, yo creo que una persona sí que te puede, pues eso, orientar la curiosidad, ¿no? Hacia ciertos temas. No sé cómo lo veis vosotros, pero vamos. Yo creo que curiosidad, o sea, obviamente, pues como todos los rasgos, hay gente que tiene más, menos, pero muchas veces lo que ocurre es que nosotros tenemos curiosidad por unos temas y otra gente los tiene por otros. Entonces nos hace Claro. pensar que ellos no tienen curiosidad, pero de repente ves que están con una cosa que para ti es una fricada y que no dedicarías ni un minuto y les apasiona, ¿no? Entonces yo creo que aquí una de las claves también de las que tú hablas en el libro es descubrir esos temas que te apasionan en vez de forzar a que algo te guste, ¿no? Que es Sí, un tema que también que hemos hablado mucho con Joseba, porque Joseba también es muy partidario de esto. Incluso, no sé si pones inspirado por David Deutsch, que habla en sus libros también sobre esta cosa de persigue problemas que te apetezca solucionar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que yo ya era así de serie y leyéndome los libros de Deutsch o Popper o lo que sea, le puse palabras a lo que yo era. Entonces resonó mucho conmigo porque para mí me argumentó algo que yo era o que yo quería ser, realmente. Y sí que creo que la curiosidad se fomenta transmitiendo emociones mucho. O sea, si consigues que resuene con la otra persona, como ha dicho Sergio, o tienes unas emociones positivas respecto a lo que vendrá en esa dirección, eh, todos los humanos, sabes que es lo más humano que hay, creo, ¿no? La curiosidad. O sea, no... total. O sea, por ejemplo, por poner otro ejemplo más concreto, yo cuando descubrí el libro de las leyes del Serengeti por Val, por la biblioteca, o sea, al final ahí Val lo que estaba haciendo es orientando mi curiosidad a la biología, a los ecosistemas, al pensamiento sistémico aplicado a ecosistemas. Entonces, Val ahí estaba haciendo de conductor de la curiosidad y de despertar la curiosidad por ese tema. Mm. La tenía yo es innata. A ver, yo me considero curioso, pero creo que ahí Val fue quien despertó la curiosidad o la orientó hacia ese tema concreto. Que yo no hubiese leído un libro de, vamos, no lo hubiese descubierto en la vida, de no ser por Val y la biblioteca. O sea, por poner un ejemplo concreto de que la gente diga, vale, sí. Sí, sí. Sí, hablando del tema de los problemas, ¿no? Del enfoque de los problemas, me gusta mucho esta idea, que no sé si es nueva o no, o sea, seguramente en algún momento lo he escuchado en algún sitio, pero sí que me resonó mucho cuando estaba leyendo el libro, que hablas de que no es tan interesante enfocarse en una disciplina, por ejemplo, voy a aprender psicología, como enfocarse en problemas que te interesen. Esos problemas pueden involucrar diferentes disciplinas, porque el mundo es intrincado y todo está relacionado entre sí. Nosotros diferenciamos el mundo para estudiarlo entre física, biología, química, sociología, pero en realidad todo está relacionado, ¿no? Y los problemas, generalmente, para resolver un problema complejo necesitas conocer de muchas disciplinas diferentes. Me gustaría que desarrolles un poco este tema. Vale. O sea, a ver, al final, si eliges que aprender un poco por las disciplinas, lo que, lo que pasa es que acabas cayendo casi en una falsa dicotomía que nos pasa a muchos de, vale, me especializo, generalizo, ¿qué hago, no? Y a mí eso me parece, o sea, es una pregunta lícita y útil de al final, vale, me especializo en una disciplina o acabo siendo un polímata o... Pero creo que la gente no decide ser polímata o decide especializarse en algo en concreto o no es la forma más útil de acercarse al aprendizaje, sino que es más de, oye, vale, pues quiero resolver este problema en concreto. Este problema es, voy a coger otra vez el ejemplo de polímatas, ¿no? Es comprender el mundo, que es un problema muy amplio.
¿vale? Pero es que para comprender el mundo a lo mejor necesitas la física, la biología o necesitas una disciplina que no hemos descubierto todavía. Entonces, al final, ¿qué disciplina aprender? Esa pregunta que al final la estás usando de atajo para elegir qué aprender, es muy limitante. O sea, las disciplinas son muy útiles porque nos ayudan pues, a dividir un poco el mundo en cajones y a acercarnos un poco desde perspectivas limitadas, pero al final útiles. Reduccionistas, sí, pero útiles. Y resolvemos problemas como pues, que podemos hacer operaciones, está la medicina, pero claro, eso luego te limita mucho porque lo que decías tú, ¿vale? El mundo al final está interconectado y a lo mejor, pues yo qué sé, para montar un proyecto online necesitas saber un poco de marketing, necesitas saber un poco de diseño, unos básicos, necesitas saber un poco de narrativa, necesitas saber que hay muchas disciplinas y que casi es mejor de, vale, quiero abrirme una newsletter. Eso es un problema muy acotado, mucho más que el de comprender el mundo, pero que ya te va a guiar tu aprendizaje. A lo mejor necesitas, pues, conocer herramientas o necesitas, pues, programar algo pequeñito, ¿no? O un script o un no sé qué. Y eso me parece como mucha mejor guía para Esto elegir además qué tiene una aprender. ventaja importante para mí y es que generalmente una disciplina en conjunto no te despierta curiosidad. Sí, claro. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar hablando con un psicólogo y de repente te habla de el Big Five, ¿no? Los 5 rasgos de la personalidad y de repente tú dices, ostras, que eso se mide. Y de repente tú tienes curiosidad por esto, ¿no? Claro. La personalidad y tal. Pero tú no tienes curiosidad por el conjunto de la psicología, que es amplísimo, vastísimo y tiene muchos temas que a ti probablemente no te interesen ni quieras leer sobre ellos. De hecho, a mí una de las cosas que nunca que me ha gustado del aprendizaje reglado es que te obligan a aprender muchas cosas, bueno, a aprender, a estudiarte muchas cosas Sí, que tú no quieres aprender. Y a mí me gusta mucho más esa forma orgánica que tú propones en el libro de tengo este problema. El problema es lo que me motiva y en un momento dado, si necesito aprender algo que no me motiva especialmente, gracias a que quiero resolver el problema, sí que voy a cogerlo con ganas. total. O Y sea, yo también, Dale, Joshua. no te iba a decir que además, o sea, le veo otro plus y es que cuando tú vas a resolver un problema y te obligas a tocar patas que no estás acostumbrado a tocar, por ejemplo, en mi caso, si ahora quiero yo lanzar un producto y yo soy programador, si solo me he nicho en ser programador, no voy a tocar lo que es marketing, ni lo que es el diseño visual, ni lo que es como ventas. Pero si yo estoy abierto a quiero hacer un producto completo y me atrevo a tocar esas patas, eh, gano mucha confianza en mí mismo de decir, joder, puedo aprender muchas cosas y puedo aplicar muchas cosas y puedo ser bueno en muchas cosas. No voy a ser seré mucho mejor programador que en las otras ramas, pero al menos si alcanzo un 10% de todo el campo, ya estoy mucho más adelante en capacidades a muchas otras personas que no entran en ese porcentaje y encima me siento muy recompensado de joder, lo que he aprendido esta semana de ventas, ¿sabes? Y es algo que muy poca gente se atreve a hacer porque tiendes a nicharte y a ser muy bueno en lo tuyo y no querer salir y que se te vea fallar en otras cosas al comienzo. Pero puede ser muy gratificante cuando lo consigues. Total. Dale, Jota. ¿Seguimos? ¿O silencio un No, sí, minutito, Venga, silencio. cosas de Vamos este a estilo? estar un minuto de silencio. vale. Yo lo puedo hacer sin Por el problema, ¿eh? Papa. Venga, por el papá. El Papa, que me pilló el pobre en Roma. Vale, si queréis, o avanzamos o metemos una preguntita más, no sé cómo veis de tiempo, Val, que tú eres el señor del tiempo. Pues me gusta esta que tienes sobre las Vale, decisiones perfecto. importantes. Vale, y está relacionado un poco con lo que ya hemos hablado, y es que yo cuando intento tomar una decisión importante, es decir, que va a requerirme un cambio vital importante o tiempo de trabajo en una dirección que va a quitarme opcionalidad respecto a otras cosas, ¿vale? Cuando voy a hacer una apuesta importante. Mi guía siempre es, me he dado cuenta que emocional. No sé muy bien explicar por qué, pero sé que quiero ir en esa dirección. Entonces, sé que tú eres una persona mucho más racional que yo, y mira que yo soy, pero tú eres a un nivel superlativo. Entonces, mi pregunta es si crees que es bueno el utilizar la emoción como guía o si es mejor empezar por la razón para no matarte en ese seguir a la emoción. A ver, o sea, yo te diría, primero, que yo no te voy a juzgar a ti y de hecho que me parece un enfoque perfecto que te funciona, te ha ido increíblemente bien, dejándote llevar por la emoción y por la curiosidad y moviéndote por impulsos, entonces, que adelante. O sea, y un poco con la idea de todo el primer bloque, o sea, yo lo que creo que es que la gente se tiene que conocer a sí misma, porque a lo mejor otra persona le dices, sé emocional, sigue tus impulsos y se tira de los pelos. Entonces yo creo que ahí te tienes que conocer y probar. O sea, y a lo mejor tú puedes probar de vez en cuando a acercarte un poco más
desde un enfoque racional de, vale, soy programador y a lo mejor tendría que, aquí está mi punto débil, voy a crear un mes o 2 meses de aprender estas habilidades para reforzarlo. Lo puedes probar, pero que al final si te funciona ese enfoque emocional, pues que adelante con ello. O sea, yo creo que cada uno tiene que probar un poco los enfoques que le funcionen y vamos, primero, te lo puedes permitir aprender así, que no todo el mundo se lo puede permitir, y segundo, te funciona. Entonces, ¿para ¿Tú qué cómo lo más? haces? ¿Tú cómo dirías que lo haces? O sea, yo, aunque me digas que soy bastante racional, tengo una parte de estructura. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo mucho por las estructuras que he creado al final de Aprendizaje Infinito, que es como que el propio proyecto me empuja a aprender. Entonces, como que voy un poco todos los meses intentando leer un libro bastante importante o releyendo, incorporando algunas ideas clásicas. O sea, que un poco la estructura que he creado del proyecto me fuerza y me empuja, que sería como esa parte más racional, que tiene un poco de imposición desde arriba, pero que también tiene como cierto espacio para, vale, dentro de los clásicos, ¿cuál te apetece más? O dentro de los libros, ¿cuál te apetece más en este momento? Entonces yo juego, o sea, yo por ejemplo tengo más estructura de arriba abajo que tú es más de, me apetece tocar el bajo, pues nada, todo el Sí, día sí. y todos los meses y nada, el trabajo y no pasa nada. Hay que Yo, trabajarlo justo. yo creo que desde que dejé de estudiar formalmente nunca he aprendido algo que no me apeteciese aprender. Lo que quiero decir con esto es que seguramente me he guiado también por la emoción. Lo que pasa es que muchas veces a mí se me despierta la emoción cuando veo un problema que necesito resolver. Es decir, si yo creo una empresa, por ejemplo, y veo que necesito aprender de finanzas, pues una cosa que no me interesaba lo más mínimo, de repente me apetece mucho. Es lo que hablábamos antes de, tengo un problema que necesito resolver y todo aquello que me lleva a acercarme a la resolución me motiva. Que esto no, supongo que no le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa y tengo mucha suerte por eso, ¿no? Porque esa es la forma en la que siempre he aprendido todo tipo de cosas sin que me suponga mucho esfuerzo. No, total. ¿Dirías que es obsesión a veces? O sea, cuando tienes ese Claro, tirón, es claro. obsesión. Sí, porque yo estoy muy orientado a problemas, entonces cuando tengo un problema me agobia mucho que no esté resuelto. Entonces esa obsesión me lleva a aprender muy rápido y a pegarme y a sufrir también, ¿eh? Pero lo que no me falta nunca es motivación. O sea, en ese sentido no me falta motivación. Obviamente por el camino me puede suceder alguna cosa, ¿no? Que algún tema burocrático que no quiera aprender o cosas de este tipo, pero sí, afortunadamente con ese enfoque orientado a problemas no he tenido problemas de motivación. Mm, Total. O sea, yo aquí diría que tengas una estructura de arriba abajo no implica falta de motivación. mm. O sea que a mí tampoco me faltaba motivación para seguir leyendo clásicos, seguir leyendo libros. Sí, a mí, por ejemplo, no todos los libros de la biblioteca me motivan igual leerlos y prepararlos y demás. Hay algunos que sé que son importantes y me Claro, pego semanas trabajando en ellos y la motivación la saco de que sé que son importantes, no de que me generen un disfrute enorme. Pero bueno, esa motivación extrínseca, podemos llamarla, ¿no? De que viene de sí, fuera, de, hostia, esto es importante, lo tengo que hacer, tengo un compromiso, al final suele ser suficiente en mi caso para ayudarme a seguir trabajando. total. O sea, yo, a ver, vamos a dar un salto muy grande porque es el tercer bloque y ya rompemos un poco el ritmo, pero No como has pasa sacado nada. el tema de la motivación, Mm, o sea, yo en el libro diferencio motivación de ganas. O sea, tú no puedes aprender sin motivación. Si entiendes motivación como tener motivos. Otra cosa es que tus motivos sean motivos, pues yo, por ejemplo, acabé la carrera casi que por mi madre y por mi abuela. Ese mm, motivo, pues no te mueve mucho a ponerte a estudiar. Me lo recordaba, pero no era el disfrute de mi vida el acabar el TFG para presentarlo y que me dieran el título. O mm, sea, no disfruté de ese momento, pero sí que tenía motivación. O sea, tenía motivos detrás. ya. No son motivos de eso, pues que hagan muy disfrutable el proyecto de acabar la carrera, ¿no? Pero sí que tenía motivos. O sea, voy a hacer una analogía con alguien que conocéis vosotros dos también muy bien, que es Marcos Vázquez. O sea, él habla de entrenar sin ganas. Pues yo lo veo un poco igual. A veces aprendes sin ganas, pero porque crees que es importante. Importante puede ser para Val, pues un libro que considera crucial para entender el mundo de la biblioteca, pero que a lo mejor pues está pasando por una fase que no le apetece mucho ese libro, o que tiene al autor entre ceja y ceja porque está metido en una polémica, o otra cosa personal y dice, uff, qué pereza, ahora toca Sapolsky, ¿no? El de decidido. Ujú.
pues qué pereza Sapolsky, o que no tiene por qué ser Sapolsky, ¿eh? No, Pero no, Sapolsky eso es una falta de ganas, pero tú tienes un motivo detrás potente que vence a esa falta de ganas, ¿no? Y acabas Mm, creando pues estrategias y te acabas engañando para hacer ese resumen. Bueno, no engañando, pero acabas como venciendo esa falta de ganas porque lo consideras importante. Para mí es ahí donde ayuda mucho la estructura y donde el enfoque de Joseba a mí me falla. O sea que hay meses que a lo mejor pues el libro me esfuerzo un poco más de la cuenta y lo hago un poco sin ganas, que no sin motivación, pero luego al final de ese mes digo, joder, menos mal que me leí el libro e hice el esfuerzo extra. mm. Sí, porque además las ganas, como tú dices, que me parece una buena diferencia, van y vienen. Es Claro, decir, incluso un proyecto que te emociona, que te encanta. Yo ahora en el que estoy dedicando mucho trabajo al curso de pensamiento crítico, claro, cuando tú tienes un proyecto tan largo, es imposible que vayas a estar motivado siempre. Entonces necesitas, y los proyectos importantes, requieren tiempo. Entonces, una persona que solo se guía por la motivación, o sea, por las ganas, perdón, está abocada a no terminar ningún proyecto importante. Y este es es lo peliagudo, ¿no? sí. De solo trabajar con ganas, mm, Sí, que a veces para lo importante pues tienes que trabajar alguna vez sin ganas, ¿eh? O sí, no y dejarlo aparcado y luego volver, ¿eh? O sea que aquí sí, hay muchos enfoques. sí, sí, total. Vamos a ir con la segunda parte del libro que se llama Aprender a Aprender, que hablas un poco del cómo, ¿no? Sí. Vale, ya he elegido el qué, ahora voy al cómo. Aquí hay mucha chicha y tenemos muchos temas, no vamos a poder abordarlos todos, pero bueno, yo voy a empezar yo con un tema que me parece muy importante, de un artículo además que yo leí y me encantó, de Eric Hoel, que mencionas en el libro, en el que explica básicamente, tiene una tesis Eric, que es que todos los grandes genios han tenido tutores personales. Es decir, que prácticamente nadie ha conseguido ser un genio tipo Einstein o tipo Darwin sin un tutor que estuviese ahí con él trabajando mano a mano desde pequeño. Entonces, Eric pone varios ejemplos, tú pones varios ejemplos en el libro y a mí me dio que pensar porque nunca me lo había planteado así. Como estamos tan acostumbrados a la educación de masas a día de hoy, claro, nadie se plantea tener un tutor personalizado. Y es un poco lo que te quería plantear yo aquí. Eh, ¿Cuántas personas se pueden permitir tener un tutor personalizado que te ayude en casa y que tenga la capacidad? Porque igual tus padres lo intentan, pero igual no tienen la capacidad, el conocimiento. Y entonces, como considero que hay pocas posibilidades de que la mayor parte de la gente tenga esto, yo me planteo, ahora con las nuevas inteligencias artificiales, ¿crees que podrían sustituir a este tutor y nos podrían ayudar a ser, no sé si grandes genios, pero gente mucho más competente trabajando mano a mano con un tutor de silicio? O sea, respuesta corta sí, ahora entramos en los matices, pero la tesis de Joel, él tiene una trilogía de artículos que está súper bien en su Substack y yo le escribí y me dejó traducirlos para aprendizaje infinito. O sea, el tío súper majo, la verdad. Y él lo que plantea es un poco eso, ¿no? Que, por ejemplo, tú te vas a un Darwin o te vas a un Einstein y te das cuenta de que hay figuras que están un poco opacadas por su sombra y que al final le enseñaron, ¿no? Y despertaron esa curiosidad de la que hablábamos antes y le impulsaron y le forzaron a leer libros y le... Entonces, que hay esos tutores y él lo llama tutorización aristocrática, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Que no todo el mundo se lo puede permitir, o sea, son tutores para aristócratas, o sea, para familias que tenían poder adquisitivo. Eh, y claro, la IA yo creo que es una aproximación al tutor. O sea, tiene ventajas respecto al tutor, por ejemplo, está disponible 24/7, o sea, tú te levantas a las 3 de la mañana desvelado y te apetece preguntarle a alguien y ChatGPT siempre va a estar ahí, no te va a fallar, salvo que se caigan los servidores de OpenAI, pero bueno, que va a estar ahí, ¿no? La segunda ventaja es que maneja información mucho más rápido que nosotros. A lo mejor no la hace tan bien y de forma tan precisa como el mejor especialista, pero sí que la mayoría de personas. O sea, tú le pasas un estudio o le pasas un libro y le pides que te resuma la tesis o que te dé ideas y le mandas buenos prompts y buenas preguntas y yo no conozco a mucha gente que maneje la información con tanta agilidad como ChatGPT, o ChatGPT o Cloud o cualquier. Y luego otra ventaja que al menos yo como la uso es que puede adoptar diferentes roles. O sea, yo a veces le digo que me explique ideas, otras que me examine un poco, le digo, oye, esta explicación está bien, o dónde ves mis lagunas.
También lo puedes tener como un compañero de ideas, como un espejo, entonces que cumple todas esas facetas de los tutores. Es mucho más barato que un tutor, creo que vale 20 euros, ¿no? Al mes. Y también que puede tener diferentes estilos, o sea que a lo mejor el tutor que te toca es súper crítico, pero tu chat GPT le puedes promptear para que tengas feeling con él en el sentido del tono y demás. Pero bueno, si queréis también, o sea, decirme vosotros las ventajas que veis respecto a los tutores Ujú. y luego comentamos las limitaciones si queréis. Yo estoy enamorado de ChatGPT, o sea, lo uso muchísimo. Luego utilizo otros cuantos modelos para programar. Bueno, o sea, me estoy haciendo un máster en estas herramientas que flipas. Y o sea, yo noto que me ayuda a mejorar, ¿vale? O sea, es como un plus de aprender cualquier cosa en cualquier momento y que me haga tareas que yo antes no haría por vago. Entonces, ahora me hace ese pequeño muro de resistencia, me lo supera ChatGPT y luego hago yo el resto, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué falla le veo respecto a un tutor? Y es que creo que somos seres muy sociales que no queremos defraudar a nuestro tutor, por ejemplo. Entonces yo me imagino, cuando yo iba a clases de boxeo, tenía a mi entrenador gitano de confianza, que era un burro de la hostia, y que yo sabía si no iba un día, me iba a echar una bronca de la hostia al día siguiente, o me iba a apretar, se me iba a vaguear y yo no iba a decepcionarle a la otra persona que estaba gastando calorías en mí, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ahora ese esfuerzo te lo exige ChatGPT, que tú puedes guardártelo en el bolsillo, no vas a nunca superar algunos límites que con una persona sí que vas a poder superar de manera más sencilla. Entonces es como una de las primeras trabas gordas que le puedo ver a que sea un tutor tan bueno en ese nivel. Ojo que sí que, y vuelvo a repetir, que sí que te da un salto importante, ¿eh? O sea, es mucho mejor tenerlo, pero muchísimo mejor que no tenerlo, pero nunca, o al menos por ahora no le veo esa capacidad que una persona sí te puede dar. Mm. Me gusta mucho esta idea que planteas, que yo no había pensado en ella porque es como las personas que contratan un entrenador personal para ir al Tal cual, gimnasio. sí. Sí, Que sí, no es sí. tan importante lo que les dice el entrenador personal, que toda esa información está disponible en YouTube, igual gente que es mejor que ese entrenador, pero le tienes ahí mirándote y tienes que terminar la serie No, sí o sí. sí, sí, tal cual. Y encima Tal le cual. pagas bien, con lo cual te genera todavía un compromiso mayor. Y sí, eso es una cosa que no me la había planteado. La otra es que es esa autoridad también, ¿no? Del tutor, que también está un poco relacionado con lo que dice Joseba. Al final, ChatGPT es tu súbdito. Un tutor normalmente es una figura de autoridad. Ujú. Y eso cambia Tal un cual. poco los papeles, ¿no? Lo que tú dices del estilo, claro, el poder decirle, no, ten un estilo más suave o tal, puede ser casi hasta contraproducente. Porque igual tú lo que necesitas es un estilo más duro, aunque no te Y guste. aún, y aún así no llega, ¿eh? O sea, yo mira que le insisto un montón de veces y le recalco, en plan, guarda en tu memoria que yo quiero que seas crítico, dime tal, y siempre eres el mejor, ¿sabes? O sea, como quiere la suscripción de 20 euritos, Todos te somos está besando el el culo. mejor Sí, para sí, ChatGPT. sí, 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 tal cual. O sea, yo tenía apuntada otra limitación que es que depende mucho de tu input. Y input lo utilizo como palabra de, vale, capacidades previas, tu criterio y los También. prompts que le das. Ujú. Porque tú al final, pues lo que decíais, ¿no? Si te descuidas, al final ChatGPT es lo que se convierte es en el mejor lamedor de tu culo que existe. Sí, sí. Y por 20 euros, o sea, es que... Y te da palmaditas en la espalda y te dice que bien. Y lo que dice Joseba, o sea, muchas veces le tienes que insistir de que no, que quiero que me digas que tengo mal, que no quiero que... Estas Sí, son sí. tus fortalezas, no sé qué, y yo. Que no, que me digas dónde fallo, cómo puedo mejorar esta explicación. Y, y ahí también hay una limitación de que también qué información le compartes a ChatGPT, porque al final tú el prompt que le das puedes dejarte contexto o cosas que no consideras que son importantes y que un tutor lo sabe ver, Ujú. Claro. porque tienes esa conexión con él, porque tiene... Entonces ahí yo veo la principal limitación, porque tú das muchas cosas por hecho que a lo mejor no consideras que son importantes Mm. y un chat GPT, o sea, tú le puedes chutar, por ejemplo, yo sé, va por ponerte un ejemplo que sí que estás tocando el bajo, un vídeo tuyo de tocar el bajo y le dices, oye, ¿cómo puedo mejorar mi técnica de tocar el bajo? ¿Cómo puedo llegar a este acorde a tiempo? ¿Cómo me puedo... Lo que no sé mucho de tocar el Sí, bajo. yo tampoco. Eh, entonces, a lo mejor pierde parte de ese contexto o no le estás dando el input que necesita o no lo estás orientando bien porque no tienes ese criterio inicial necesario para sacar Sí, partido al modelo. que no sabes lo que no sabes. O sea, Claro. Y Pero un teóricamente tutor, eso se puede solventar. ¿vale? Teóricamente se puede solventar diciéndole esto precisamente a ChatGPT. ujú. Es Ya. decir, oye,
yo no sé lo que necesito. Tú eres un tutor, experto en tal cosa, Entonces, y necesito que me vayas guiando desde el minuto uno en este aprendizaje. Yo esto lo he probado a hacer, no me ha gustado mucho como lo ha hecho, pero entiendo vale, que es una cuestión de tiempo que sea capaz sí, de desarrollar Es, un camino suficientemente bueno, porque lo que tú dices, por ejemplo, del contexto, ya lo va a empezar a tener con toda la memoria que va guardando ChatGPT en este caso, de todo lo que tú vas introduciendo, tiene un perfil cada vez mejor de ti y puede adaptar mucho mejor su estilo a tu estilo de aprendizaje, por ejemplo. o sea, yo creo que sí que va a ser viable anichar mucho ese tutor mío en este campo en concreto. O sea, si le vuelcas documentos concretos, algún libro y tal, es como que se puede hacer una buena herramienta, pero muy cerradito, ¿sabes? Que cada vez que necesite alguna referencia o lo que sea, tire de esos libros que tú lo has volcado, que tú sabes que son de calidad y demás. Pero si le pides como tutor así general, que es lo que hacemos todos, que al final le preguntamos desde enfermedades a cómo tocar el bajo, a cómo aprender, ahí es donde todavía le puede costar bastante más. Mm. Pues sí. total. O que te transmita con tantas ganas la importancia de algo, ¿no? También. O sea, por ejemplo, Joseba con David Deutsch. Yo creo que mucha gente de la comunidad acaba leyendo a Deutsch y introduciéndose a sus ideas por esa serie que tienen Polímatas y porque Joseba es un brasas con Deutsch. Pero también lo transmite con tanta pasión y con tantas ganas y este autor y ves que le regalan sus colegas calcetines de la putita de Deutsch y ves que ha tenido tanto impacto en un colega tuyo, un autor que dices, joder, le tengo que dar importancia. ChatGPT te dice en 1000 palabras las importancias de Deutsch y te lo compara con Taleb y te dice que Taleb le admira y no sé qué y no me va a transmitir esa pasión que transmite Joseba o cualquier persona por unas ideas. O sea, ahí creo que también hay otra limitación que está relacionada con el gitano. También, sí, sí, sí. El Claro, miedo que te da fallar. Pues sí, al final total. es que volvemos a lo mismo. Las emociones siguen Sí, la siendo parte vitales. personal y Sigue social, siendo lo justo. vital. Total. ¿Quieres Sí, sí. poner tu ejemplo del bajo? Sí. Vale, más o menos he hecho un pequeño esquema ¿Vale? la metodología que yo he desarrollado para aprender a tocar un instrumento. Yo tocaba antes la batería, toqué una temporada del piano, que luego seguramente me criticaréis por ahí, ya veréis, y ahora estoy tocando el bajo. Eh, lo que he hecho es más o menos reflexionar a qué conclusiones he llegado y cómo practico yo. Y lo que quiero es que tú me vayas criticando diciendo, mira, esto está bien, esta parte del libro lo menciono y le llamo de esta manera porque yo lo voy a decir con mis palabras, pero tú te sabes el término guay, ¿sabes? Vale. Entonces, lo primero de todo es que cuando voy a hacer una inversión de tiempo, que como en este caso voy a dedicarle X tiempo al bajo, me aseguro de que me haga ilusión de verdad. Eso quiere decir, cuando me viene la primera semilla inicial de que me empieza a tocar el bajo, me gusta la idea, pero la retengo en un tiempo sin hacer nada, un mes o una cosa así, ¿sabes? Un tiempo largo. Y si ese run run sigue en mi cabeza y me imagino a mí mismo tocando y tal, es como que digo, vale, aquí hay algo. Y lo que hago entonces es verbalizárselo a alguien. Se lo planteo a cualquier persona un poco random, o sea, a un amigo, a mi pareja, lo que sea, y le digo, tengo esto en mente. No tanto por lo que ella, la persona que me va a decir, que todo el mundo va a decir si está de puta madre, sino por cómo me siento yo expresándolo. Entonces, si me Vale. siento cómodo y me sigue haciendo ilusión y lo quiero contar a más gente, digo, vale, voy a ello. Y me comprometo conmigo mismo a decir, mínimo voy a estar 3 meses esforzándome para tener, ¿sabes? Porque si estás una semana o lo que sea, no vale. Vale, eso es como la primera fase cero semilla de mis apuestas por algo. ¿Vale? Vale. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Es un genio, ¿eh? Sí. O sea, es lo puta vamos, ¿eh? Entonces, ahora Se viene la critica el parte que. solo. Joseba se No, no, o critica el sea, solo el método. yo no necesito que habléis. O sea, ahora viene mi monólogo. No, Vale. ahora sí que quiero que entres Aquí se cae porque la mitad de gente. ahora sube el pico Tened de audiencia. paciencia a los oyentes, por favor, que Joseba necesita expresarse. Ahora viene lo bueno. Lo que hago también es mucho, me digo a mí mismo que se me da bien aprender a tocar instrumentos. No tengo ni idea si se me da bien, porque nunca he ido a clase con otra gente, entonces no sé cuál es la media. Pero yo me he convencido a mí mismo un poco, porque cada vez que he tocado la batería o he tocado aprender el piano y tal, y ahora el bajo, a poco que hacía, yo veía pequeñas mejoras. Entonces, yo a mí mismo me he convencido de que se me da bien. Vale. ¿Vale? Y creo que tú eso en el libro le llamabas como mentalidad de crecimiento. Sí. Entonces, no O sé si sea, quieres yo entrar un ahí poco por ahí. te voy a añadir un matiz. O sea, Sí. yo diría que mentalidad de crecimiento es pensar que puedes aprender a tocar un instrumento. Pensar que Ujú. vas a ser bueno, al final lo que tú te estás generando es una expectativa alta. Que también hablo de las expectativas Vale. y eso puede ir en tu No, contra. no digo que vaya a ser bueno, sino que se me da bien. Como que Claro, progreso bien, ¿sabes? No, no, bueno, no, se no te me da pongo, bien. no sé hasta dónde voy a llegar, pero como soy capaz de progresar y de aprender. Ese es un poco mi, ¿sabes? En plan, puedo hacerlo, Sí, ¿sabes? puedes progresar y aprender,
Puedo progresar y aprender, ¿sabes? mentalidad de crecimiento. Soy bueno en esto sin haberlo probado, te estás Eso generando yo una digo que no. expectativa que puedes, o sea, que puede ser contraproducente, vaya. Ujú. Vale. Cuando hablas de Luego, sí. mentalidad de crecimiento, porque la gente entienda un poco Mm. esto, qué contexto científico tiene, qué impacto tiene esto en una persona que está aprendiendo. Vale, o sea, así en una línea, una investigadora que es Carol Dweck plantea que la creencia más importante para aprender y para la vida, o sea, tiene un libro sobre ello que se llama Mindset, es la mentalidad. Y da como dos mentalidades. La mentalidad responde a cómo te acercas tú a tus rasgos, ¿vale? Entonces, alguien con mentalidad de crecimiento cree que sus rasgos se pueden modificar y puede mejorar. Y alguien con una mentalidad fija cree que sus rasgos son fijos e inamovibles. O sea, que tú con la inteligencia, con la creatividad, con todo eso, piensa que, vale, naces, es lo que tienes y ala, pista, toda la vida con eso. Y alguien con mentalidad de crecimiento, pues lo que decía Joseba, no sé tocar el bajo ahora, pero creo que en 3 meses voy a poder tocarte una canción bastante decentemente. Mm. Se han hecho investigaciones en matemáticas, que es una de esas materias que a todos se nos suelen complicar cuando somos chavales, que dicen que muchas veces las personas que logran ser buenas en matemáticas no son las personas más inteligentes, sino las personas que se convencen que pueden resolver un problema y muchas veces están dispuestas a dedicarles más tiempo, ¿no? Igual yo veo el problema y a los 10 minutos tiro la toalla. Y otra persona que es menos inteligente que yo, matemáticamente hablando, le dedica una hora y acaba resolviéndolo, ¿no? Y eso es lo que le da confianza, porque al final tú en la vida, ¿cómo ganas confianza? No diciendo qué bueno soy o queriéndote más, este tipo de mensajes tan happy flowers, sino teniendo pequeños éxitos en la vida, desde pequeñito, ¿no? Tú vas consiguiendo pequeñas cosas y dices, ostras, puedo hacer esto otro. Las personas que nos hemos metido en muchos fregados y hemos salido más o menos indemnes, generalmente tenemos mayor confianza, lo cual nos permite abrir más nuevas puertas. Muy En interesante. matemáticas es una pasada, ¿eh? O sea, en matemáticas conoces a mucha gente que le pones delante un pequeño problema matemático ahora de suma cuatro cosas y te traen tan trauma de esa época que se bloquean y es como, no, no. O sea, a mí las matemáticas se me van fatal y ni siquiera se atreven a algo que obviamente pueden hacerlo sin problema. Es bastante Esa duro. frase de esto se me da mal es una Es una frase losa tan y tan negativa en absurda. Sí, general, sí. que puede ocurrir que sea cierto. O sea, obviamente no todo el mundo tiene la misma capacidad en todos los ámbitos de la vida, pero muchas veces interpretamos como que algo se nos da mal cuando hemos tenido un problema una o dos veces con ese algo. Total. Igual la tercera, la cuarta lo hacemos estupendamente, pero ya no nos damos la oportunidad porque nos da miedo fallar. Total. Ujú, Hay total. una charla TED de la propia Carol Dweck que habla de esto y ella dice que hay que añadir una palabra al final de la frase que es todavía. Esto se me da mal todavía, Muy bueno. pero puedes intentarlo más, esforzarte, ver si lo puedes aprender y esa palabra un poco como que casi que te transporta del mundo de la mentalidad fija, ¿no? A la mentalidad de crecimiento. Porque lo que decías, vale, al final es como una profecía autocumplida, ¿no? Como soy malo en matemáticas, no lo intento, no me esfuerzo y por eso el problema no lo consigue resolver. Mm. En cambio, el tío, que es menos inteligente, pero que cree que puede aprenderlo, se esfuerza mucho más, prueba el problema muchas más veces, busca diferentes soluciones y lo acaba aprendiendo. O sea que Ujú. esto de la mentalidad es que es un término muy de gurú y que está muy manoseado, pero esta idea de mentalidad de crecimiento y fija creo que es bastante importante para el aprendizaje. Y yo añado otra variante que no tiene que ver con el aprendizaje, sino con las experiencias vitales, que es, esto no me gusta. Y voy una vez a un japonés, pruebo el sushi, por lo que sea no me gusta, igual ese día no está muy bueno el sushi, igual yo todavía no tengo hecho el paladar y ya no me gusta. Y una persona a veces tiene una experiencia negativa y ya nunca más vuelve a probar eso. Y no, yo es que me conozco bien. Para conocerte bien no puedes tener una sola experiencia y sacar una conclusión. Eso es lo más científico que hay. O sea, necesitas exponerte varias veces a una situación y si efectivamente ves que no te gusta el sushi, pues no comas sushi. Pero cerrarte puertas en la vida porque tu primera experiencia no va como esperarías, creo que también es muy limitante por abrir otro Total. camino ahí. A no ser que seas alérgico. En ese caso, corta la Sí. primera. Venga, continúa. Vale, Joseba. entonces ya tenemos fase cero, que es, ya me lo he planteado y soy un flipado, ¿vale? Ahí es Y el has resumen. decidido que sí, que a tocar el Venga, bajo, a tope. bueno, Eso es, venga, a tope. Entonces, lo que hago es,
buscar los vídeos en YouTube de las cosas más fundamentales, desde qué es una púa, cómo se agarra, a cómo tocar las cuerdas y qué son los trastes. Y luego, si tengo a alguien conocido, que en mi caso tengo a Rieta, que es un amigo que vive aquí conmigo, que, que sabe tocarlo, de hecho él me ha dejado el bajo, es recurrir a él para las cosas fundamentales o cuando tengo dudas, sin vergüenza a parecer idiota, que eso es muy importante. Para ponernos un ejemplo, de las primeras canciones que empecé a tocar, yo no sabía que la cuerda le podías dar para arriba y para abajo. Entonces yo hacía todo para abajo. Entonces no me daba la vida para... Decía, ¿cómo puede ser que este bajista toque tan rápido? Claro, porque puedes hacer el doble velocidad si haces arriba y abajo. Entonces cuando le dije, ¿cómo es posible esto? Y vino y me vio haciendo solo para abajo, se rió de mí y me corrigió. Entonces yo dije, vale, soy idiota, pero me parece perfecto, ¿vale? Un poco el punto importante. Y ahora, donde me podéis criticar es que yo siempre evito la teoría. O sea, yo entro siempre a saco con la práctica. Yo no me sé ni lo que son las notas, ni los acordes, ni nada. O sea, yo voy aprendiendo según la marcha. No he hecho ninguna lectura nunca. Voy a aprender un poco de solfeo ni nada. Y lo mismo hago con la programación. O sea, yo aprendo a base de necesito hacer esto, me pongo a ello. No voy ni a la documentación ni nada. Y según voy haciendo tope, entonces es cuando recurro a eso. ¿Cómo lo veis? Val, ¿quieres No, decir no, tú? tú eres el gurú, tú eres el gurú. Que no, que el gurú no, joder. Mira que lo he dicho al principio. A ver, yo creo que o sea, es interesante el no encasillarte en la teoría y perderte, porque al final, yo creo que en el libro lo llamo trampa del aprendizaje indirecto, ¿no? Lees un manual de cómo hablar inglés o sigues subiendo niveles en Duolingo, lo que sea, que al final es teórico, pero tío, si lo que quieres es irte de viaje y hablar con un camarero, o sea, no necesitas leerte 8 libros de inglés, de gramática. Mm. Entonces, ni un extremo ni otro. O sea, yo creo que intentar construir una base teórica mínima, pues por ejemplo con Pareto, ¿no? Intentar acercarte de, vale, ¿cuál es ese 20% o esas pequeñas cosas que me van a ahorrar muchos tropiezos? Pues a lo mejor mejoraría tu método. Que puede ser 1 o 2 horas de buscar un tío en YouTube que sea bueno y verte, o sea, vídeos teóricos de, oye, cómo empezar a tocar el bajo. O puede ser llamar a un experto y que tenga 1 hora contigo explicándote, pues, tocar el bajo 101, ta, 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 ta. Y creo que te va a ahorrar muchos errores, Ujú. por hacerte una Sí. crítica. Una de las claves, yo creo, del libro, para mí, o sea, de los conceptos más interesantes es esto de que para aprender algo tienes que hacer ese algo, que suena muy, muy, muy tonto, pero es que mucha gente se lía con los libros, la teoría, ver vídeos y luego no hace eso que tiene que hacer, que en este caso es irte, por ejemplo, a un bar de estos donde van guiris y ponerte a hablar, ¿no? Y te pasas el día haciendo ejercicios cuando en realidad el aprendizaje es muy específico. Aunque tú puedes transferir algo de los ejercicios que haces en las clases de inglés a las conversaciones que tienes en el bar, la manera más directa de aprender a conversar en un bar es conversando en un bar, ¿no? Igual que la manera más directa de aprender a marcar penaltis es probando penaltis, no haciendo otra cosa diferente, viendo la teoría de cómo se debe lanzar un penalti. Y esto, que parece una tontería, creo que es bastante importante porque muchas veces tú comentas, ¿no? Las típicas modas de aprender a jugar al ajedrez, aprender programación para a partir de la programación tener más habilidades analíticas. No, o sea, si tú necesitas habilidades analíticas, ¿para qué necesitas esas capacidades? Pues ponlas a funcionar en eso, en lo que Ujú. realmente las vas a utilizar. Joseba, sigue Sí, iluminándonos con señor. Sí, todo. señor, sí, señor. Vale, entonces lo que luego Nos hago queda un es oyente, elegir Joseba, nos queda un oyente. Cuídalo, cuídalo. Sálvalo, sálvalo. una oyente. Una oyente. Eh, No, joder. Enamorada de ti. espero que sí. Bueno, no. Es De ti, caro de ti la no va a oyente que ser. nos queda. Pues como está enamorada de mí, mal, vamos. Eh, lo que hago es elegir, a ver, si ya tengo, digamos, que me sé dar 4 golpecillos a las cuerdas, lo que hago es elegir canciones que me gusten, siempre. Nunca voy a Vale. tocar ejercicios que no sean partes de canciones que a mí me motiven llegar a tocar. Y si la canción me supera en dificultad en algún tramo, o sea, busco simples, pero siempre hay algún tramo donde el bajista se flipa un poco, la simplifico. Entonces digo, soy capaz de tocar esta canción y no sacrifico toda la canción por 20 segundos de la canción, sino que la toco entera y esos 20 segundos pues hago algo mucho más sencillito. Y una vez que tengo la canción dominada, que muchas veces lo que hago es bajar la velocidad, practicarla y luego ir subiendo poco a poco hasta que la saco con velocidad, me busco una siguiente canción que me gusta, pero un poquito más difícil o que haga algo diferente. Entonces, de esa manera siempre tengo la sensación de que estoy aprendiendo cositas nuevas. Así que hasta Totalmente. ahí, eso ahí no me sacas pegas, ¿a que no? A ver, os haría una crítica para alguien que lo que quiere es aprender más rápido, que es lo que hablábamos antes de que cualquier cosa que merece la pena
hay fases que no te apetecen. O sea que al Ujú. final, si tú lo que quieres, y es tu caso, ¿no? Es tocar el bajo para pasarlo bien, genial. Pero alguien que quiere tocar el bajo para desarrollar su habilidad como bajista, a lo mejor tiene que incluir tramos o ejercicios o canciones que no le gustan y que no va a tener muchas ganas, pero que tiene ese motivo de quiero ser un buen bajista, ¿no? Ujú. Entonces esa sería como mi crítica para alguien que quiere llevárselo a, oye, mi objetivo es desarrollar esta habilidad todo lo rápido posible, ¿no? Sin morirte en el intento, pero que en tu caso es que es disfrutar, tocar el bajo Ujú. disfrutando. Bueno, y Antes, luego antes lo he está hablado con Val. Ah, bueno, no, te iba a decir que no, un justo antes concepto que hemos me ha venido a la hablado. cabeza importante del libro, que es la dificultad necesaria, ¿no? Sí, O sea, para que haya un aprendizaje, tiene que haber momentos de dificultad que te generen cierta tensión, estrés, y ahí, por ejemplo, ¿no? Un error que cometen muchos estudiantes, si están escuchando a algunos estudiantes, a ver si pueden aprovechar esto, ¿no? Que es el centrarse en releer mucho los libros, los apuntes, volver a escribirlos, volver a subrayarlos. Claro, ¿dónde está la dificultad? La dificultad es cuando tú te enfrentas a me lo sé o no me lo sé. Intentas explicar con tus propias palabras lo que has leído en un libro. Y ahí muchas veces, claro, nos bloqueamos porque se nos olvida y nos frustramos. Pero precisamente ahí es donde están sucediendo estas conexiones neuronales necesarias para el aprendizaje. Entonces, hay que hacer ese ejercicio y luego, obviamente, ir a revisar que lo que estás diciendo o lo que estás haciendo está ok, ¿no? Pero esa dificultad es necesaria. No sé si lo he explicado bien, Sergio, pero perfecto. O sea, justo es dificultad deseable y la palabra deseable, o sea, tienes que complicártelo con sentido, o sea, por añadir un matiz. O sea, de nada te vale que aprendas en élfico o en latín. O sea, tiene que tener sentido para que la práctica, lo que tú decías, se codifique, ¿no? En la memoria a largo plazo. Y en el caso que tú dices es una de las dificultades deseables, que es evocar en lugar de releer de forma pasiva, ¿no? Que evocar al final es intentar traer de tu memoria algo sin ayuda o con la menor ayuda posible, ¿no? Y eso es mucho más efectivo que releer de forma pasiva o subrayar, que es un poco lo que tú decías, Val, lo que mucha gente cae un poco por inercia, ¿no? Y porque es lo fácil y estar horas y horas en la biblioteca subrayando, pues lo hace cualquiera. Estás haciendo exámenes de prueba y con suerte te haces dos del tirón, pero es mucho más efectivo para aprender, claro. continúa, Hay un, señor hay J. un, sí, hay un Señor punto J. que, don, señor J, Ah, vale. hay un punto que tocabas tú en el libro y estaba Mm, relacionado con el estrés. Y era algo que yo estaba haciendo, que ahora te lo digo, y que no me di cuenta hasta que no leí en tu libro que, coño, tenía sentido. Y es que cuando yo me pongo a tocar algo, imagínate 20 segundos de algo que no me sale, y lo empiezo a hacer, y le dedico minutos y minutos y minutos, me voy estresando. O sea, voy sintiéndome que me estoy agobiando un poco de ese mismo bucle una y otra vez, y me empieza literalmente a escocer el cerebro. Es como una sensación desagradable. Pero suelo aguantar un rato hasta que me sale al menos una vez bien, para cerrar un poco el círculo, ¿no? O sea, estoy intentándolo en muchos minutos y consigo cerrarlo. Y al día siguiente, cuando vuelvo, tengo la sensación de que lo he dominado bastante mejor. Entonces, mi sensación es que si me estreso, insistiendo de manera concentrada, es muy eficiente después la recompensa. Es como que realmente ayuda mucho el estrés. ¿Qué sabes del temita? o sea, total. O sea, aquí, por añadir un matiz, es que sigue una U invertida, que al final, o sea, no te tienes ni que quedar. O sea, y está muy conectado con la dificultad. No tiene que ser ni muy fácil ni tan difícil como para que no te salga nada y que se te fundan los plomos. O sea, Mm. tiene que ser un estrés, Marcos lo llama hormesis, ¿no? La dosis hormética entre medias de quedarte corto o pasarte, pues esa es la dosis de estrés que necesitas de, vale, me ha estimulado, me ha exigido lo suficiente para al final activar mi memoria y todas esas dificultades deseables, pero tampoco me ha pasado de la raya de me he roto la mano tocando el bajo, ¿sabes? O sea, que hay que No pasa, no encontrar ahí el pasa. equilibrio. Sí, sí, sí. Porque si no, generaría tanto rechazo que tú mismo a ti mismo harías que no quieres volver a tocarlo porque te genera un desagrado grande. O sea, es como que si yo sufro mucho ahora intentando aprender a tocar el bajo, voy a parar y voy a decir, me genera un sufrimiento y mi propio cuerpo me va a cancelar el querer tocarlo. Total. Vale. Y para terminar, las dos cosillas que suelo intentar al final es mantener siempre la ilusión, o sea, seguir buscando canciones, que al final escucho tanta música que al final me es fácil mantener la ilusión de arriba, porque a poco que escucho una canción que hacía tiempo que no escuchaba y digo, ¿podría tocar esto a día de hoy con el bajo? Es como que
tengo la excusa para seguir tocando otro par de semanas para conseguir sacar esa canción. Es como ilusionante el tener pequeños retos. Ahora bien, ¿dónde viene el punto flaco de esta estrategia? Y que me di cuenta, esto mismo lo intenté aplicar al piano. Hice un curso, luego se hizo. ¿Qué pasa? Que yo no escucho canciones de piano. Entonces, en el momento en el que yo ya terminé el curso, me quedé huérfano de camino, porque no tenía una ilusión por la que continuar. ¿Sabes? No escucho, yo qué sé, y las canciones que puedo escuchar de piano son tan complejas que ni te huelas tocarlas. Entonces es una falla que yo a mí mismo me he encontrado en este método, que con suerte, si con el bajo, como es un estilo de música, el rock, el metal, que siempre está el bajo y que siempre escucho de manera constante todos los días, creo que sí que voy a poder mantener el tiempo. De aquí a un año vuelvo al comentario a YouTube y dejo en el comentario si sigo tocando el bajo o no, pero, vale, pero simplemente para que se sepa. Y luego lo último, que también tocas en el libro, es que intento compartir los avances que tengo con amigos o gente cercana. Te voy a tocar esta canción, he tocado esta, o qué te parece. Porque me ayuda a estar motivado a no querer fallar al otro, también lucirme un poco de mira lo que he aprendido esta vez, tal, jiji, jaja, ¿sabes? Es como Nos da la brasa a bastante todos los importante. amigos. Yo cada vez que voy a su casa, Pero bueno, ahí está tocando. tiki, tiki, taki, tiki, Vaya tiki. nunca. Y no te cobro entrada, ¿eh? A partir del sexto mes te voy a empezar a cobrar 5 euritos por la visita. Y eso es todo. Bueno, ¿Qué te parece, Sergio? ¿te parece? Muy bien. Y el último paso, o sea, solo le dedico un capítulo en todo el libro y se centra mucho como en el individuo, pero creo que es muy importante ese capítulo porque el aprendizaje al final tiene una dimensión social. Hablamos un poco que esa es la limitación de ChatGPT, ¿no? Que al final es que los seres humanos somos seres sociales y aprendemos mucho mejor en buena compañía, con tutores, pero también con compañeros de aprendizaje. Y al final nos mola lucirnos, nos mola sentirnos nosotros que somos buenos, pero también que los demás nos digan, joder, Joseba, qué bien, palmadita en la espalda. No siente igual que la de ChatGPT, la de la gente sienta bastante mejor. Y yo creo que esa dimensión social es importante. Y tenía apuntado como una crítica el que pudieses meter como feedback experto de alguna forma. O sea, que hagas una llamada con algún profesor debajo y tal, pero es que de nuevo sé que tu objetivo es disfrutar y no es como maximizar lo que aprendes. Entonces sería como una crítica de, oye, pues si conoces a alguien que sepa mucho, mucho de bajo eh, y quieres como que te dé feedback muy concreto de, oye, mírame tocar esta canción y ponme ejercicios para mejorar, pero que es que al final solo quieres hacer lo No, que te de divierta. todas formas, sí que lo había planteado, ¿eh? Pero es como ¿Vale? más a medio plazo. O Claro, sea, en plan, si veo que es sí. sólido, que tiene sentido, pues decir a una persona que me mire una vez al mes o una vez cada 3 meses para decirme, mira, haz esto, esto y esto. Pero sería cuando ya tengo una base más sólida. Sí, eso es lo único que tenía apuntado de críticas y grande a tu metro. Esto, soy casi un Increíble, gurú yo también. Es que es una barbaridad. porque te has leído el libro. Claro, es verdad. Ha sido gracias a ti. Luego me pasas la comisión. Vale. En cierto modo, lo que hace Joseba es utilizar parte de lo que se llama práctica deliberada, Sí. que se utiliza sobre todo pues, entre los músicos, los deportistas, ajedrecistas, sobre todo aquellas actividades que están como muy pautadas, que hay unos patrones claros de aprendizaje. No se puede aplicar, por ejemplo, a cómo montar un negocio, ¿no? Que es un tema tan complejo, pero en aquellas prácticas que sí que están muy pautadas, la práctica deliberada pues funciona bastante bien y Joseba no lo sigue al pie de la letra, pero sigue muchos de los pasos que hay que dar, ¿no? Así que bueno, me gustaría ya avanzar a la tercera parte, si os parece, en la Ujú. que, bueno, la has llamado mantén el aprendizaje en el tiempo. Ujú. Y bueno, yo retomando brevemente un tema que hemos hablado ya, pero que se me ha quedado en el tintero, preguntar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estamos motivados? Imagínate que quiero hacer unas oposiciones ahora por un tema puramente monetario, o sea, quiero tener un sueldo, una seguridad y me quiero sacar unas oposiciones en las que me tengo que estudiar pues, libros de derecho que no me interesan. ¿Cómo puedo conseguir esa motivación que a priori no tengo? Si es que se puede. Vale. O sea, a ver, yo creo que sí que se puede y hay muchas ideas en el capítulo 13, pero por mencionar alguna concreta y si queréis también vosotros añadir, yo empezaría encontrando personas que te contagien la pasión por lo que tienes que aprender. Y en el caso de las oposiciones puede ser encontrar gente de tu edad que se esté preparando para ellas y quedar para entrenar con gente y picarte con gente o contratar un entrenador o ir a una escuela de estas que te preparan para oposiciones, que al final estás rodeado de gente que te estimula y te contagia esa motivación, ese interés, esa pasión Ujú. y se hace todo un poco más llevadero, ¿no? En el caso de que el motivo sea
puramente extrínseco de, oye, quiero esto para ser funcionario y ganar X todos los meses. Ujú. Luego, otra idea que yo creo que ayuda y que también ha salido en la charla es hacerte mejor. O sea, forzarte un poquito las primeras veces, porque al principio, si tienes que sacar 10 dominadas, o sea, la primera dominada, que los tres hacemos dominadas y sabemos Estás hacerlas. dando por supuesto que son oposiciones a bombero o algo así, ¿no? Bueno, o una oposición de, vale, el primer tema, cantar el primer tema bien, por Mm. poner un ejemplo así más universal, o sea, te vas a sentir que eres mejor y esa propia sensación de autoeficacia, de sentirte que eres bueno en lo que te estás preparando, es gratificante en sí mismo, porque nos gusta mucho más hacer aquello en lo que somos buenos. Entonces, al principio, cuando eres un patán, y todos somos un patán en el momento cero de empezar, bueno, hay gente que parece que nace sabiendo, pero la mayoría, eh, pues nos cuesta, ¿no? Aprender una habilidad nueva, pues forzarte un pelín para que en cuanto empiecen esas primeras ganancias, pues utilizarlas como motivación, ¿no? De me estoy haciendo mejor, me siento más útil, más capaz, siento el objetivo de la oposición más cerca, etcétera, etcétera. O sea que al final es un poco entrar como en el camino y echar a andar un poco la rueda. Y luego Sí, otra ahí es tercera. muy importante, Sí, perdona que te interrumpa, dale, dale. elegir muy bien la dificultad en cada momento, Sí, que esto es una cosa que suele hacer un buen tutor. Porque, claro, lo que ocurre muchas veces, esto pasa con temas de matemáticas, y así, ¿no? Tú te metes y igual tú tienes un nivel que es cero y te estás metiendo en un nivel que es 2. Y igual para tus compañeros el 2 es muy fácil. Mira, esto se ve fácil con el tema de las dominadas, ¿no? Tú puedes empezar a entrenar y tú tienes colegas que ya hacen 10 12 dominadas y dices, joder, pues si ellos lo hacen, yo debería poder hacerlo. Y entonces intentas ponerte a hacer dominadas sin ningún tipo de ayuda y no consigues hacer nada y te frustras. Cuando tú lo que tienes que hacer es ponerte una goma para que te ayuden esas primeras dominadas. Entonces tienes que asumir cuál es tu nivel real y centrarte en el siguiente paso, no intentar hacer lo que hacen otros o lo que te gustaría estar haciendo en ese momento. total. Y por dar una tercera idea, y ahora Joseba también si quiere como aportar sus ideas de, vale, cómo me motivaría, que para ti va a ser un reto porque por tu forma que tienes de aprender, pero bueno, piensa mientras digo esto. Eh, es hacer tus motivos explícitos, que muchas veces se nos olvida y el tenerlo apuntado y el recordártelo puede ayudarte a vencer esa falta de ganas temporal. O sea, si tú tienes como recordatorios visuales o tienes más a mano el, vale, esto es importante para mí porque esta oposición me va a dar un sueldo y un horario de trabajo que está alineado con la vida que quiero tener, o voy a ser padre y necesito este sueldo y estas condiciones para criar a mi hijo, etcétera, etcétera. Cuando haces como muy explícito el para qué sirve, y rescato el ejemplo de la carrera, ¿no? Pues vale, o sea, yo la carrera no quería acabarla, es que está mi madre ahí atrás, pero no quería acabarla. Pero claro, iba a ser el primer graduado de la familia, mi abuela, pero hijo, ¿qué haces dejando la carrera? Mi madre igual. Entonces dije, bueno, mira, aunque sea para darle una alegría a mi abuela y a mi madre, hago el TFG, lo acabo, lo presento, me saco estas dos asignaturas que me quedan y ya está. Pues el hacerlo explícito y el recordarlo y el hacer un poco las paces conmigo mismo de, mira, esto intrínsecamente no me motiva nada, pero tengo este motivo extrínseco, es importante para mí, lo voy a hacer aunque sea con falta de ganas, pues eso yo creo que ayuda, sobre todo cuando es algo temporal. O sea, para mantener el aprendizaje en el tiempo, si esa motivación extrínseca no se convierte en intrínseca, va a ser muy difícil. Pero para algo temporal como unas oposiciones, una carrera, un curso, ayuda bastante. Sí, o sea, justo iba a tocar ese mismo punto, que cuando vas a hacer algo de medio plazo, que no va a ser toda tu vida, porque si es toda tu vida, cámbiate, no estés No, sufriendo te toda tu vida, cambias. pero algo de medio plazo, tienes que tener muy claro el por qué lo haces e intentar recordarlo e intentar estar al menos con gente o que ya lo ha conseguido y al menos ver dónde tú también quieres estar, pero es tenerlo muy claro el por qué lo estás haciendo, porque si estás sufriendo por sufrir, haciendo esfuerzo porque sí, ni lo vas a llegar a poder hacer muy bien y todo el camino va a ser una tortura. Mm. Es la historia que te cuentas es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo que, bueno, he sido emprendedor, ¿no? Y he montado varias empresas y he pasado momentos muy complicados. El tener una historia, una narrativa sobre todo este camino que te haga sentir bien, que te haga decir, ostras, estoy pasándolo mal, pero es por un motivo importante.
es por un motivo importante, que en tu caso era tu abuela, tu madre, en mi caso puede A ver, ser, tampoco lo ostras. pasé mega mal, ¿eh? Seguro que tú lo pasaste mucho peor. Emprendiendo que yo con la Arruinado el carrera. pobre. No, pues, o sea, que si no tienes una buena historia, si tú te estás diciendo todo el día, joder, es que esto no me gusta, es que estoy cansado de esto, al final esto te va creando una losa Numerosas. encima que va a llegar un momento en el que lo dejes. Y yo creo que mucha gente que no es capaz de mantener constancia en el tiempo es por eso, porque no se autoengaña un poco en el sentido positivo de la palabra, ¿no? De decir, hostia, esto es por algo, estoy pasando por aquí por un motivo importante. Mm, Total, o sea, por eso dedico un capítulo entero a las creencias, ¿no? mm. Que al final es un poco como un resumen de la historia que te cuentas, ¿no? Esas ideas que tienes en tu cabeza y que al final son un poco las que mantienen el aprendizaje en el tiempo o te hacen tirar la toalla. Tú tenías un tema sobre las creencias, ¿no? Yo sé, una pregunta. No lo sé, iba a decir otra cosita justo antes de bajar a esa pregunta, y era que también cuando tienes un objetivo así a largo plazo que te hace sufrir, que también puedes jugar un poco con en cuánto tiempo comprimir ese objetivo. Es decir, si tienes que opositar en un año, pero eso te implica que tienes que estudiar 14 horas, 12 horas al día, igual es mejor que esperes a la siguiente y vayas con más tiempo, sufriendo menos todos los días o alargarlo. Y otras veces que igual la estrategia es comprimirlo también al tiempo al máximo, que también intentes tú jugar un poco cuando tienes una situación de estas con cuánto esfuerzo, a qué distancia está, cuánto me puedo apretar y intentar dosificarlo de esa manera. Si vas a jugar a muy largo plazo, pues yo también cuando monté la empresa y tal, y yo decía, voy a tener que estar en esta empresa durante mucho tiempo, voy a intentar hacer que mi día a día en esta empresa sea agradable. O sea, no me voy a poner siempre metas muy exigentes porque voy a quemar, cada vez voy a ser peor, voy a dejar la empresa y va a morir en menos tiempo del que a mí me gustaría que muriese, ¿no? Entonces también hay que saber jugar con eso. Y yendo a la pregunta de las creencias, la voy a leer porque no me acuerdo cuál era. Vale, esta Vale, es buena pregunta. Es yo un poco... cambiaría de compañero para próximas. A ver, es, tú piensas que es por es pregunta contraste. Si yo difícil, me ¿eh? pongo a su lado, parezco más inteligente. Ah, bueno, Sí, sí, vale, sí, sí. vale, vale. Ahora Es lo lo que se dice entiendo. a sí mismo el tío. Se lo dice ChatGPT. Eh, es una pregunta que creo es un poco difícil, ¿eh? Ahí la dejo. ¿Vale? Vale. La pregunta es, ¿cómo desaprender? Es decir, si algo tú te crías con unas creencias concretas, todo tu entorno las cumple, lo mamas y eres, forma ser, o sea, forma parte de ti esa creencia, ¿vale? Puede ser en el caso de, por ejemplo, la religión. Tú te crías una familia religiosa, cuando tienes 17 años eres religioso porque todo tu entorno ha sido, pero igual te empiezan a chirriar las cosas porque has desarrollado un pensamiento crítico que colisiona con eso que tú eres. Entonces mi pregunta es, ¿hay maneras de desaprender? ¿Es simplemente dejar que el tiempo pase o realmente podemos sobreescribir el disco duro de alguna manera? A ver, estamos constantemente reescribiendo el disco duro. Ujú. Eh, pero yo creo que el desaprender implica también mucho reaprender y que es algo que pasa a lo largo del tiempo. O sea, no creo que es hoy soy religioso y mañana soy ateo, sino que es más que pues vas conectando ideas, vas teniendo experiencias que te van un poco abriendo la mente a esa idea y vas transicionando. Y a lo mejor sí que hay una idea que dices, esto fue lo que me cambió. Ya, pero es que antes habías aprendido esto otro y esto otro y esto otro y estabas mucho más receptivo a esa idea. O sea, al final aprendemos conectando ideas con aprendizajes previos. Entonces, el cambio tiene que ser muy gradual. O sea, para desaprender una idea, tienes que esa idea tener como el hueco y todas las conexiones que van a esa idea, otra que lo sustituya. Entonces es algo gradual. De hecho, hay un concepto que se llama escudos de conocimiento, que es que muchas veces tenemos como explicaciones reduccionistas de la realidad, que eso como que nos frena, ¿no? Porque pienso que esto es así, pero no es así porque también es asá y es de esta otra forma. Entonces esta explicación como que me impide aprender. Y lo que tienes que hacer es, pues, crear conexiones con explicaciones más complejas, más completas. Y eso yo creo que es un proceso gradual, pero vamos, que es lo que tú dices, que es una pregunta imposible. Pues sí. Igual el que es más listo que yo, Val, sabe responderla aún mejor. No, no, estoy muy de acuerdo con Sergio. Yo creo que, salvo situaciones de shock que sí que te pueden permitir tener un cambio muy radical, normalmente situaciones de shock emocional, ¿no? Que tú ves algo que de repente te genera un shock emocional. Te os voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que me conoce que yo soy vegano, ¿no? Si tú eres carnívoro y un día de repente vas a una granja industrial y ves cómo tratan a los animales, creo que si tú eres una persona empática puedes cambiar de la noche a la mañana y decir, ostras, esto no.
Sin embargo, es mucho más difícil que lo hagas simplemente leyendo un libro o escuchando a un amigo que te lo explica, ¿vale? Y ahí sí que es lo que tú dices. O sea, seguramente es un amigo te explica algo, de repente un día cae en tus manos un libro, luego otro amigo te vuelve a hablar de eso y tú ya empiezas a decir, ostras, mira, varios de mis amigos a los que respeto intelectualmente me están diciendo esto, pone en cuestión mis ideas, voy a ver, ¿no? Y entonces de repente lees un libro y de repente cae en tus manos un vídeo y todo eso va sumando, sumando, sumando y te va eliminando esos escudos, porque claro, nosotros tendemos a proteger nuestras ideas porque forman parte de nuestra identidad. Y por eso uno de los conceptos que yo no sé si tú lo tratas en el libro, pero que para mí es muy importante, es de quién aprendes primero. O sea, es muy Sí, importante cuando un joven, por ejemplo, está aprendiendo, está leyendo sus primeros libros de ensayo, que tenga buenos referentes, porque como tengas malos referentes, apaga y vámonos. En el sentido de que vas a aprender ideas muy, muy negativas, te vas a convertir un erudito en esas ideas, pero en el fondo vas a ser un profundo ignorante, porque son malas ideas. Entonces, bueno, pues el elegir bien, ¿no? De quiénes son tus referentes desde a poder ser bien pequeñito es importante. total. O sea, dedico un capítulo a los modelos, pero del primer bloque, para elegir qué aprender. O sea, que está un poco relacionado y de hecho tú y yo hemos tenido un montón de conversaciones sobre eso. Mm, Yo he escrito textos sobre eso por conversaciones que he tenido contigo y es súper importante esas primeras ideas por lo que hablábamos, ¿no? Por esos escudos que luego es mucho más difícil desaprender y reaprender que aprender. Entonces casi te conviene empezar con paso firme y corto que correr muy rápido a un sitio donde te vas a llegar muy rápido al pico y vas a tener que volver a bajar porque por ahí no era. total. Y ya para terminar, me gustaría, bueno, nos gustaría, esta es una pregunta de Joseba, pero me la voy a coger yo. Venga. Saber qué tienes en mente para el futuro. O sea, ¿esta experiencia ha sido tan dura que ya no te planteas escribir un nuevo libro hasta mucho más adelante? ¿O realmente te quedan ganas y quieres aprovechar este aprendizaje para ponerte a escribir pronto? O sea, de momento yo no me veo como un escritor de libros, de sacar libros cada año, cada 2 años. Quiero, pues eso, hacer ahora la parte un poco de lanzamiento, dar a conocer las ideas del libro. Ojalá se vendan lo suficientes para que haya segunda edición y corregir algunos pequeños errores y el feedback de los primeros lectores, utilizarlo para mejorar este libro, pero vamos, no me planteo escribir otro libro. O sea, ahora unos meses un poco más relajado, seguir con Aprendizaje Infinito, con otros proyectos como la News, con Jaime y un poco de revoluciones más bajas, ir a Joseba, con Joseba a China y Mm. esas cosas. Y en el futuro ya veré, pero no, o sea, no me veo después de este primer libro como un escritor. O sea, no creo que mi identidad haya cambiado tanto. Este libro al final han sido 2 años de escribir, pero muchos años de coger ideas y de momento pasarán unos años hasta que escriba otro si lo escribo. Para los que les guste leer, que sepáis que escribe muchísimo, Sergio, pero escribe en Aprendizaje Infinito, en su blog. Tiene una parte pública que todo el mundo puede leer, tiene una parte privada de la que yo soy también parte y tiene muchísimo contenido. Entonces, bueno, simplemente, pues, si os ha interesado el tema de que hemos tratado hoy en esta charla, tenéis el libro. Bueno, si quieres, cuenta tú un poco cómo pueden conseguir el libro. Nada, el libro, como lo he publicado con ARPA, o sea, está ahora en todas las librerías, la Casa del Libro, el Corte Inglés, en la librería de barrio, si lo pedís, seguro que os llegan, y luego en Amazon, o sea que está yo creo que en todos lados. Bastante fácil el nombre, Aprendizaje Infinito, como el del proyecto, y nada, que me diga también la gente si lo lee, que escuchar su feedback, que también un poco la idea es escuchar a los lectores, porque mi idea es eso, seguir mejorando el libro en una segunda edición y acabar de pulir algunos matices. Estupendo, Sergio. Pues oye, enhorabuena, que escribir un libro Gracias. siempre es algo que merece la pena. Yo todavía no me atrevo. Así que Bueno, enhorabuena en por el unos curro que años te has seguro. pegado. Y nada, poco más. Joseba, no sé si tú tienes algo que añadir. ¿Quieres cerrar? No, yo no necesito hacerme publicidad, ya tengo dinero. Todo Vale. bien. Pues nada, chicos, un placer veros y nos vemos próximamente. Un abrazo fuerte. Gracias, Val. Ahora,
Chao. Adiós.